Señor presidente, excelencias, todas personas distinguidas que están en esta sesión, en esta augusta sala. Hoy, en esta sexta comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos, tengo el honor de presentar un informe sobre el punto de intersección entre dos principios indelebles en el marco internacional de los derechos humanos: el derecho a la libertad religiosa y el marco que nos brinda los derechos humanos para el derecho a no sufrir violencia y discriminación basadas en orientación sexual o identidad de género. Dentro de un marco de derechos humanos, el término religión no describe una entidad homogénea o estática. La norma, la tradición, la comunidad religiosa no son parte de una única institución en el marco de derechos humanos. Y el término religión describe una multitud de creencias y valores dinámicos, en evolución, en discusión, que tienen el denominador común de dar esperanza, guiar la acción, imbuir identidad y auxiliar a las personas a dar sentido a sus experiencias de vida. Es un paradigma no fijado y por lo tanto la religión no tiene posiciones inherentes esenciales y no tiene sentido posicionarla como inherente o predominantemente pro o anti-LGBT. Y sin embargo, la religión y los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y género diversas a menudo son colocadas en posiciones antagónicas en el discurso social y político. En algunos casos, las narrativas que apelan a ideas religiosas se han utilizado deliberadamente para justificar la violencia y la discriminación, a menudo desafiando la misma doctrina de esas creencias y más allá del alcance del derecho a la libertad de religión o creencia reconocido en el marco internacional de los derechos humanos. Hay una sensación resultante de conflicto, de disputa, que socava el ideal de la coexistencia humana pacífica. Mi mandato ha presentado ante la comunidad internacional un marco de pruebas y de análisis legal que lleva a la conclusión la necesidad de condenar el uso indebido de las narrativas y creencias religiosas como una excusa para la violencia o la negación discriminatoria de los derechos humanos de las personas LGBT. Estas posiciones, estas apelaciones, estas exhortaciones a la violencia y a la discriminación transgreden las protecciones legales internacionales en materia del derecho religioso. Señor presidente, como resultado de mi convocatoria, yo recibí muchísimas presentaciones de aportes que planteaban preocupaciones sobre liderazgos religiosos que alimentan la desinformación, el discurso de odio y o la intolerancia contra las personas LGBT, con la idea de que expíen agendas alternativas que les postulen como una amenaza para la familia llamada tradicional, o para dar interpretación de doctrinas religiosas que promueven la exclusión, la violencia y la discriminación contra la orientación sexual y la no conformidad de género. Todo esto es altamente preocupante para la comunidad de derechos humanos porque las personas LGBT pueden ser especialmente vulnerables al discurso de odio en esta exposición constante que tienen a este discurso que inclusive conducen al exilio, la angustia emocional, la violencia física, la violencia emocional, la ideación suicida y otros elementos altamente preocupantes para mi mandato. Las personas humanas anhelan, en muchos casos, en la mayoría de los casos, tener vidas que tienen propósito. Para una gran parte de la humanidad, la espiritualidad es una parte fundamental de esta búsqueda. Las personas LGBT, que a menudo son marginalizadas, estigmatizadas y excluidas, no solo de las comunidades religiosas, sino de su capacidad de reconocerse como seres espirituales simplemente por ser quienes son. La posibilidad de abrazar la espiritualidad y la fe es un camino que debe estar disponible para toda persona, incluidas las personas de la diversidad sexual y de la diversidad de género.
Señor presidente, a pesar de muchos ejemplos en contrario, muchas tradiciones religiosas o de creencias son inclusivas y afirman la existencia de las personas LGBT. Yo invito a la comunidad internacional a prestar atención a las voces y las prácticas de las comunidades inclusivas, que ayuden, que contribuyan a cambiar las narrativas que afirman que el ejercicio de libertad religiosa es incompatible con el disfrute igualitario de los derechos humanos por parte de las personas LGBT. Señor presidente, este es el último en una serie de informes temáticos que he tenido el honor de presentar a este Consejo. También, durante los últimos 12 meses, como parte de las actividades previstas en mi mandato, realicé 3 visitas a países: a los Estados Unidos de América, al Reino de Camboya y al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Doy gracias a todos los que dedicaron su tiempo a compartir sus opiniones y experiencias vividas, lo que me permite y me permitirá completar esos 3 ejercicios de investigación. Quiero informarles que continuaré trabajando en las versiones finales de esos informes, las cuales tienen mi compromiso, estarán completas antes del final de mi mandato en octubre de este año. Señor presidente, respecto de mis reflexiones y la evidencia presentada en materia de libertad religiosa y libertad de violencia y discriminación, espero las observaciones de los Estados miembros y la sociedad civil con gran interés e invito a que este informe sea visto como el inicio de un diálogo conducente a la libertad, la paz y la justicia. Muchas gracias.